Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 16:30, seguimos en nuestra programación en vivo y en directo, último programa en vivo de la jornada, puntos de vista donde siempre analizamos temas de interés con dos invitados y por supuesto que uno de los temas que se han tomado la agenda, se la van a tomar por el resto de la semana, también tiene que ver lo que sucede con las pensiones, con esta idea del tercer retiro del 10%, ya que comenzó a analizarse hoy en la comisión ahí de la Cámara Baja, en la comisión respectiva de Constitución, y también tiene que verse el jueves en la sala. Cobra fuerza la aprobación del tercer retiro, que tendría el apoyo no solamente de parlamentarios de oposición, sino que también del oficialismo, de RN, de la UDI, entre otras fuerzas políticas que son que apoyan el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero esto es parte de una realidad a fondo que queremos ver también y analizar en el programa de hoy, y que dice relación con la situación de los adultos mayores, las precarias pensiones que hay en Chile, que no les alcanzan a muchos abuelitos de nuestro país para llegar a fin de mes. Bueno, vamos a hablar de estos temas con Bexabé Vidal, vocera de la coordinadora No Más AFP acá en la zona. ¿Cómo le va, Bexabé? Bienvenida. Hola a todas y todos. Gracias por la invitación, por supuesto, una vez más, poder exponer a los auditores y a cada uno de los que los siguen, a ustedes los valiosos programas, poder estar en esta tribuna. Muchas gracias. Y también saludamos a Carola Salazar, doctora en Antropología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Carola, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola Francisco, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente a ambas. A ver, Bexabé Vidal, me imagino que con mucha expectación están esperando la tramitación en el Congreso, en la Cámara Baja, al menos esta semana, de este tercer retiro. Al parecer los cálculos darían para que se aprobara este proyecto. Sí, mira, puntualizar que en Chile no existe un sistema de seguridad social. Además, los trabajadores han enfrentado de diferentes maneras la pandemia, ya que a un gran porcentaje no les llega ninguna ayuda del gobierno, y además el gobierno tiene un doble estándar, porque por un lado se opone a los retiros, el primero y el segundo pasó igual, sin embargo han sido los puntos de apoyo de la economía chilena. Entonces la gente no tiene otra forma de tener subsistencia, de pagar sus deudas y de un montón de requerimientos en pandemia en que se ha visto duramente golpeada. Y enfatizar que en Chile no existe la clase media. Existían antes de la pandemia personas que podían endeudarse. Entonces hoy con pandemia eso ha bajado bajo la línea de la pobreza, inclusive un gran porcentaje de aquellas familias que subsistían relativamente bien con endeudamiento. Bexabé, entonces hoy en día nos vemos enfrentados al tercer retiro, que lo más probable es que se apruebe porque es una necesidad imperante. A eso iba, imperiosa para cada una de las familias que no han podido hacerle frente a la pandemia. A eso iba, para puntualizar que dentro de este contexto tan pesimista, donde usted dice que no hay un sistema de seguridad social, esto aparece como una vía de escape, quizás no la mejor solución, pero evidentemente que está a la mano, y ¿por qué no aprobarlo? Efectivamente, es los recursos que pueden echar mano los trabajadores, así como fue también el seguro de cesantía, que en vez del gobierno dar un subsidio como ha sido en los grandes países de desarrollo, sin embargo los trabajadores han tenido que echar mano a su seguro de cesantía y en este caso a sus ahorros previsionales, que son individuales y que no es más que un ahorro, no es un sistema de seguridad social. Y hay muchos de los pensionados inclusive que tienen menos de 100.000 pesos de pensión. Entonces, ¿quién subsiste con esos 100.000 pesos hoy en día? Que además el costo de la vida ha aumentado. Sí, por supuesto. Carola Salazar, a ver, acá hay un tema que no solamente concita interés por el hecho del tercer retiro, que es bien político, ya que se cruza con lo social, pero hay algo en el fondo acá, la vulnerabilidad de los adultos mayores, las precarias pensiones, que es algo que no vamos a descubrir ahora, pero
pero donde muchos en la calle, no importando el hecho de que se acaben los fondos de pensiones, apoyan este proyecto del tercer retiro. ¿Por qué se tuvo que llegar a este punto bajo tu criterio? Yo creo que es una respuesta un poco a un sistema que de partida fue concebido en un periodo muy distinto de Chile, hace muchos años atrás, cuando teníamos un perfil demográfico muy diferente, y obviamente eso ahora no da abasto para el perfil que tenemos ahora, y además vamos a tener muchas más personas mayores a medida que van pasando los años, o sea, a eso va la tendencia. Entonces, lamentablemente, todas estas soluciones parches son soluciones temporales, como decía Betsabe. Ese es el problema. Aquí no se está viendo el problema de fondo, que efectivamente es un sistema de capitalización, además individual, que por lo mismo busca que cada persona se salve, ¿cierto?, como puede, técnicamente, pero lamentablemente ese modelo proporciona muchas inequidades, como tú decías, o sea, principalmente las mujeres son las que se ven con mayores, se ven más perjudicadas, porque también son las que antiguamente también tenían lagunas, por ejemplo, por los permisos de maternidad o por simplemente no trabajar. El sistema está hecho para personas que trabajen toda su vida y lamentablemente el modelo chileno no es así. O sea, si miramos la vida de las personas, no siguen ese modelo ideal que está buscando, ¿cierto?, este modelo que además que está bastante obsoleto. Ahora, el diagnóstico parece estar claro, pero la pregunta es si tú crees que la clase política realmente está trabajando en cambiar el sistema, porque esto de los retiros del 10% es algo coyuntural, es algo momentáneo. Exacto. Pero uno mira con preocupación de que los proyectos o iniciativas para reformar el sistema de fondo prácticamente no avanzan en el Congreso. Exacto, sí, ese es el problema, porque hacer un verdadero cambio estructural va a tomar mucho tiempo y va a necesitar muchos acuerdos, y eso es lo que al parecer la clase política no quiere hacer. O sea, están haciendo estas cosas que aparentemente, ¿cierto?, se ven bien y que, como decía Betsabe, o sea, es simplemente las personas están pasando dinero de un bolsillo a otro. Aquí no hay un sistema de seguridad social que asegure a la gente una vejez digna, y ese es el primer problema que tenemos, que efectivamente hay que solucionar. Betsabe, mucho se ha dicho de que parlamentarios del oficialismo van a apoyar el retiro del 10%, un tercer retiro más allá de que va en contra de todas sus convicciones. Pero incluso han sido ellos críticos con su propio gobierno de no responder, de no dar una alternativa a este tercer retiro, como por ejemplo un bono universal, sin tanto requisito. ¿Cómo interpretas tú esa señal de que parlamentarios de Chile Vamos también estén sumándose a esto? ¿O crees tú que esto se hace con un interés netamente electoral? Sí, mira, un poco de las dos cosas, ¿no? Y enfatizar lo que dice Carola, en que las reformas, entre comillas, no son cambio de sistema, es maquillaje para dejar blindada a la AFP. Y así está planteada la última reforma que está en este minuto en el Parlamento, y esperamos que no se apruebe porque no lleva ninguna solución. Algo de alguna gota va a venir a quedar en 40 años. Nosotros necesitamos un sistema que se modifique ahora. Y no es tanto el tiempo, Carola, yo en eso no estoy tan de acuerdo. Es falta voluntad política. Se podría hacer progresivamente desde un punto determinado y de ahí en adelante continuar el cambio, y hay una propuesta concreta, factible, proyectada a 100 años, aún con los cambios demográficos, desde la coordinadora No Más AFP, y es factible y es realizable. En relación a lo que me preguntaba de la gente de gobierno que va a apoyar el 10%, es claro, porque no se ha dado otra alternativa, y a ellos a su vez, que son empresarios, porque este es un gobierno empresarial, les conviene que salga dinero fresco de algún lado. Y el dinero fresco de algún lado en este minuto es ese 10%. Si insisto, los dos retiros anteriores vinieron a salvar la economía de Chile. Y entonces, por lo tanto, ellos necesitan otro salvavidas. Y decir a su vez que la pandemia ha sido un salvavidas para el gobierno, porque es un gobierno completamente deslegitimado, que saben que no tiene ningún apoyo. Entonces es una forma electoral también de hacer declaraciones públicas cuando
en realidad ellos dicen una cosa y hacen otra. Lo que les interesa es defender sus empresas. Carola, ¿te parece que este sistema se agotó, llegó a su fin? ¿O crees que desde un inicio el sistema de AFP fue malo, ya fue una mala idea? ¿O crees que esto se ha tocó techo, como yo te mencionaba al principio? Porque incluso la idea, para bien o para mal, fue exportada a otros países, como Perú, por ejemplo, en su momento. Sí, yo creo que tuvo un problema desde su concepción, desde el inicio. O sea, el sistema que había anteriormente, que era solidario, igual tenía sus fallas, tampoco es cierto, era un sistema perfecto. Pero el nuevo sistema que sacaron de privatización individual, de capitalización individual, lamentablemente no da cuenta. Por eso, como te decía anteriormente, está pensado en un sistema donde la gente trabaja toda la vida, donde supuestamente siempre tu jefe te va a imponer o donde tú te vas a imponer individualmente, y lamentablemente eso no es así. Entonces es un sistema que está erróneo desde el principio. O sea, hay muchos factores aquí que no se están considerando. O sea, es como que se consideró como como si fueran condiciones de laboratorio, que iba a existir de esa forma y que siempre iba a funcionar así. Y ese es un típico error que lo hemos visto y en este gobierno en particular, que ha omitido mucho la parte humana, y lo vemos también en cómo han manejado la pandemia. O sea, la explicación de que por qué la gente no sigue las reglas y ese tipo de cosas es precisamente porque no se ha considerado un gran factor, que es el factor sociocultural, de cómo los chilenos y las chilenas nos comportamos, que es diferente a los modelos que ellos supuestamente piensan cómo debería funcionar. Cuando hablamos de que Chile no tiene un sistema de protección social hacia los adultos mayores, ¿a qué nos estamos refiriendo, Carola? La seguridad social se refiere, ¿cierto?, a establecer unas condiciones mínimas dignas de vejez, que eso puede traspasar diferentes áreas, por ejemplo, de salud, de cumplir las necesidades básicas, etcétera. Y como nos damos cuenta, ¿cierto?, las pensiones, la pensión básica solidaria, estamos hablando de la solidaria, aún así ni siquiera cumple el salario mínimo en Chile. Y el salario mínimo en Chile ya sabemos que no es suficiente para cubrir necesidades. Además, a medida que la gente va envejeciendo, va a necesitar, por ejemplo, mayor cuidado, porque es natural, es un proceso del envejecimiento, de que precisamente nuestro cuerpo, ¿cierto?, se va deteriorando de a poco. Vamos necesitando más medicamentos. Y eso lo vemos día a día con la gente. O sea, es cosa de ver las noticias, cómo efectivamente este sistema no está asegurando una calidad digna y tampoco está tomando a las personas mayores como sujetos de derechos. Eso es lo otro importante, porque hay una visión muy paternalista de que hay que ayudar a las personas mayores, de hablar de abuelito, la abuelita, cuando son personas. Hablemos de personas mayores, y efectivamente eso es lo que son, y el sistema debería debería proveerles una dignidad, una vida digna, que es lo que todos estamos buscando, ¿cierto? O sea, tener nuestras necesidades básicas cubiertas para de ahí en adelante ver lo otro, pero ni siquiera lo básico está cubierto, entonces claramente nos falta mucho por trabajar. Y esto quedó Bexabe de manifiesto con el estallido social, luego con la pandemia, la vulnerabilidad en la cual viven los adultos mayores en nuestro país. ¿Cómo ve el fenómeno, más allá de las pensiones? Sí, claramente enfatizar en que el sistema fue hecho en dictadura para tener dinero libre a los retail y a las capitalizaciones, a los grandes capitales. No fue un sistema hecho pensando en las pensiones, inclusive cuando se concibió. Esa fue una mentira que nos dijeron que iba a dar pensiones, porque nosotros tenemos claramente gente que ha trabajado toda su vida, y yo te digo en lo personal, llevo más de 30 años trabajando, debería estar jubilada, pero por la pensión no me he jubilado todavía, y sacaría como 200.000 pesos una profesional en Chile, que trabajó toda su vida, 30 años. Entonces no está hecho para dar pensiones, claramente. Y en relación a la vulnerabilidad de los abuelitos, como dice Carola, o sea, no estamos pensando, no están las autoridades claras y conscientes, o aunque estén no les interesa, de la realidad que se vive en Chile, así como tuvimos un ministro que dijo que no sabía que habían hacinado en Chile, cómo cada familia puede vivir la pandemia, cómo cada familia puede vivir el aislamiento, cómo cada abuelito, en este caso los adultos mayores, pueden vivir indignamente, porque hoy en día viven indignamente, pero cómo podemos aportarle una dignidad, sería una pensión mínima, con el salario mínimo que debería ser ya más que el de ahora, y eso es lo que propone la coordinadora, un sueldo base nacional para todo el mundo, que sea universal, que se le garantice después de haber trabajado
toda su vida una vejez digna. Es realmente eso una necesidad perentoria, y estamos todos diciendo lo mismo desde antes del estallido, porque nosotros llevamos muchos años luchando por este cambio, y esta propuesta se la hemos presentado a los diferentes gobiernos, no solamente a los de derecha, pero ninguno se ha hecho eco, sí, Bexabé, porque cada uno tiene sus propios intereses empresariales. Eso le quería preguntar. Hay una propuesta del movimiento No Más AFP de aquí a 100 años, según usted mencionó. Me imagino que la conoce la derecha, la conoce la ex Concertación, ex Nueva Mayoría, la debe conocer el Frente Amplio, pero lo que uno escucha de los líderes políticos de todas esas tiendas, poco y nada hablan de la propuesta de No Más AFP. ¿Qué pasa con estas compañías de las AFP faraónicas? ¿Todavía siguen siendo intocables? ¿Hay recelo? ¿Hay temor? Efectivamente, del mundo político tienen temor a que desaparezcan las AFP, porque es el capital libre que ellos tienen para negociar, para llevarse los intereses y dejarle la miseria a los trabajadores, lamentablemente. La AFP, lo que nosotros proponemos es terminarla. Y pueden haber cambios en que queden como seguro libre, en que cada uno pueda o no tomarlo, pero el sistema de seguridad social en sí, la propuesta de la coordinadora es universal, solidario, de reparto, hace reconocimiento a las mujeres a lo menos en 5 años, es una pensión conocida, ya que hay una tabla en la cual, de acuerdo a los años de cotización y a los sueldos obtenidos durante sus últimos 10 años, va a obtener una pensión de ese porcentaje. Y esto no es que Chile esté innovando. En muchos países existe un sistema similar y da buenos resultados, aún con los cambios demográficos. Pero aquí en Chile no hay voluntad de solucionar nada. ¿Y para qué vamos a decir los impuestos a los más ricos? Tampoco ni se habla. Cuando también podría ser una ventana de solucionar los problemas económicos que enfrentamos con pandemia. Vamos a escuchar a continuación la opinión de algunos parlamentarios, diputados, quienes comprometen el apoyo al tercer retiro del 10%. Señor director, por favor. Espero que sus parlamentarios, que los representan a ustedes en los diferentes territorios, acojan este llamado, acojan esta esperanza que ustedes tienen para poder resolver de mejor forma todo lo que significa la crisis sanitaria y las dificultades de aquellos que no tienen empleo. Y lo hemos visto, lo hemos consensuado. Tratamos de instalar con el gobierno una renta básica universal de emergencia, pero el gobierno se negó, ¿ya? Y siguió en la lógica. Entonces no nos queda otra alternativa, porque estas personas que nos piden el tercer retiro son personas que tienen pymes, que tienen comercio, que les ha ido mal, que ya están quebradas. Yo me alegro que ahora haya un tremendo respaldo en la Cámara de Diputados y el Senado para poder aprobar el tercer retiro, y solamente hacerle un llamado al gobierno a que no vaya al Tribunal Constitucional y les permita a las familias poder acceder al tercer retiro. Eso en cuanto al tercer retiro. Carola, respecto a esta necesidad de que en nuestro país exista un seguro social, una protección social hacia los adultos mayores, como sea el concepto, pero entendemos como un país, como un Estado de Chile que protege a sus abuelitos, que les brinda una calidad de vida superior en el último tramo de sus vidas, ¿cuáles debiesen ser los objetivos de aquí en más? ¿Por dónde partir? Partir con las personas mayores actuales, ¿ya? Primero hay que ver la situación que tenemos ahora, ¿cierto? Hay que lograr un balance entre la planificación actual y también la planificación a futuro. Entonces, una cosa básica, como lo mencioné anteriormente, es proporcionar precisamente eso, o sea, un acceso equitativo a salud. Nosotros sabemos, ¿cierto?, de que las listas de espera son enormes y de que las personas efectivamente tienen que esperar demasiado tiempo. Carola, eso sí ya es un problema de por sí, la discriminación. Exacto. De los sistemas de salud privado, público, las diferencias que hay, los remedios carísimos, las listas de espera, donde muchos abuelitos esperan por una intervención quirúrgica que no llega nunca también, a menos que puedan pagarla en una clínica. Ese es un problema gigante, el de la salud. ¿También junto con las pensiones podrían ser los dos más grandes, Carola?
Sí, salud y pensión, eso efectivamente son como los grandes problemas que habría que solucionar, porque sabemos, ¿cierto?, que las pensiones actuales no sirven para cubrir estas necesidades básicas, y eso es lo que vamos, es como, aquí no estamos así como regalando cosas, sino que simplemente estamos hablando de los derechos básicos que todas las personas, independiente de su grupo etario al que pertenezcan, deberían poder acceder. Y el problema es que actualmente el gobierno no está proporcionando eso. El Estado, como debería ser garante de derechos, no está garantizando los derechos de las personas mayores en Chile. Y está todo entrelazado a Bexabé, porque evidentemente un ingreso que alcance para los bienes básicos, los remedios, claramente influye en la salud de las personas, en una buena calidad de vida. Ahí se conjugan ambos temas. Bueno, es un tema amplio y podríamos estar bastante. Yo soy de la salud, no olviden, soy matrona. Usted conoce de muy cerca el tema, claro. Tengo muy claro que la salud pública en Chile es mala, hacemos lo que podemos con los escasos recursos. Hoy en día se da una estadística a nivel de televisión de que están el 95, el 98% de las camas UCI ocupadas, pero ojo, es el 300% más de antes de la pandemia. Si nosotros que teníamos, por decir, 30 camas UCI, hoy día tenemos 60 o 70 y se nos está pidiendo que aumentemos 80, pero ¿en qué condiciones? Con el mismo personal, con poco más recursos, con unos cuantos ventiladores, con poca gente especializada. Entonces, hacemos lo mejor que podemos en cada una de las instancias. La atención primaria, que debería ser de fomento, protección, están en este minuto colapsados porque desde un principio de la pandemia no se les tomó en cuenta cuando eran los pilares fundamentales de la salud, en que debió haberse apoyado el gobierno para la trazabilidad, para el seguimiento, para muchas cosas. Entonces hoy en día está nada más que develándose nuestra paupérrima realidad en salud. Porque tenemos salud para ricos, salud para pobres, y el 80% del presupuesto, ojo, se lo lleva el 20% de la población, que es la ISAPRE y la atención privada, y el 20% del presupuesto lo llevamos nosotros, y sin embargo tenemos que atender el 80% de la población. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, ¿de qué inequidad estamos hablando? En algo que vamos a coincidir es que los adultos mayores debiesen ser el grupo etario más protegido, pero son el eslabón más débil al parecer. Carola, la pandemia, ¿cómo ha influido la pandemia en visibilizar la vulnerabilidad de los adultos mayores? Que son los que han perdido la vida en mayor cantidad, evidentemente por enfermedades preexistentes, pero también en quienes más sufren con el costo social que ha tenido la pandemia. Y también con faltas de respeto, donde se le pide un permiso, por ejemplo, a una abuela de 90 años que se ha hecho viral en supermercados. Entonces, los cambios tienen que venir del ámbito político, lo sabemos, porque los políticos toman las decisiones, queramos o no. Pero vaya que es importante, Carola, el cambio cultural también, de nosotros mismos con nuestros adultos. Sí, es de ser más solidario en el fondo, porque hay una serie de cosas que ayudan a contribuir a que en el fondo seamos más individualistas. O sea, veamos el ejemplo de la AFP. Es un sistema de capitalización individual, no es solidario. Entonces ya es como cada uno ahorre lo que quiere si quiere vivir bien. No estamos preocupándonos, ¿cierto?, de ser solidarios y de asegurar eso. Y además otra cosa que ha afectado harto son los vínculos sociales en el fondo, que eso es lo que se ha visto bien mermado en esta época, ¿cierto? Porque no todas las personas, y eso es otra cosa que visibilizó también, fue el poco acceso que muchas personas tenían a la tecnología incluso. Porque todo el mundo decía así como, llama a su abuelito, llama a su abuelita por WhatsApp. Mucha gente ni siquiera tenía celular o no sabía cómo ocuparlo. Entonces, habían cosas que de repente surgían así como ideas desde el gobierno que claramente no es desconocer, como tú decías, Francisco, la realidad de Chile. Es precisamente desconocer eso. O sea, de los que están ahora viendo el programa, ¿cuánto efectivamente su abuelito, su abuelita podría comunicarse por WhatsApp? O sea, es definitivamente desconocer la realidad. Y lamentablemente muchos entramos en ese juego, de hacer la vista gorda, de no preocuparnos del asunto, porque sí, los permisos temporales se pensaron para gente que tiene celulares que uno puede jugar con el dedito, touch, pero hay muchos adultos mayores que se niegan y tienen que hacer una fila en la comisaría, puede estar lloviendo con un sol de 30 grados y tienen que estar ahí. Evidentemente
y quiero que rematemos con eso, Carola, porque es importante. ¿Cuándo va a venir ese cambio cultural también que necesitamos? Yo creo que eso es lo otro importante, porque aquí también hablamos mucho de exigirle cosas a los políticos, que está bien, Sí. porque efectivamente al Estado le faltan muchas cosas todavía, como decía, garante de derechos. Pero también hay que empezar por nosotros, o sea, es súper fácil echarle la culpa, ¿cierto?, a otras personas, que son otros los que tienen que cambiar, cuando en realidad, o sea, esto se reduce un poco en relaciones intergeneracionales, o sea, ¿cuántos de nosotros interactuamos con otras personas mayores que no sean nuestros parientes, por ejemplo? Hay que empezar a normalizar esas cosas. También el punto del mercado laboral también para las personas mayores es otra cosa que también se ha visto muy no se ha tomado en cuenta. O sea, tomemos Así el ejemplo el agente Topo, cómo empezaba la película. Eran hombres mayores buscando trabajo porque decían, a mí no me van a dar trabajo si yo voy así. Entonces ahí tenemos claro de que el cambio no solamente hay que dárselo cierto al gobierno, sino que también hay que empezar a ver cómo nosotros cómo nosotros tratamos con personas mayores. Tenemos que ir terminando el programa ya. Bexabé, sobre ese punto, el cambio cultural, ¿cómo empezamos a cambiar la realidad de Chile? Mira, nosotros este es el resultado de la individualidad, como decía Carola, y ¿qué le va a pedir a los nuevos profesionales si salieron con su título endeudado hasta más no poder, porque la educación no existe gratuitamente en Chile? Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el sistema social, y cambiando el sistema social tendremos que ir cambiando generacionalmente la solidaridad, porque aquí quienes enfrentaron la pandemia fueron las ollas comunes, los barriales, los grupos de personas que de alguna manera fueron solidarias, y eso mismo tenemos que multiplicar. ¿Cuántos de nosotros podemos apadrinar a un adulto mayor o a un par de adultos mayores para ofrecerles periódicamente qué necesidad tienen? Yo le voy a comprar, yo vuelvo, pero esa red de apoyo de comunidad no tenemos conciencia y no tenemos experiencia. Entonces eso también tenemos que cambiarlo. En otras sociedades en que en las comunidades y en los barrios está la distribución de salud, está la distribución de educación, saben qué cuadra existe, quiénes existen. En muchos barrios aquí ni siquiera saben quiénes son sus vecinos, otros ni saben que viven abuelitos al lado o gente mayor. Sí. Y hacer énfasis, disculpa, 2 segundos, en que estamos hablando solo de pensiones de subsistencia, no de seguridad social tampoco, y que es mucho más amplia que esto. Para cerrar, hacer un llamado a la comunidad, y tenemos que partir cambiando la Constitución y elegir buenos constituyentes. Se nos viene ese proceso también muy rápido. Vamos a ver la encuesta del Twitter que tiene que ver con este tema de las pensiones antes de ya despedirnos. La vamos a leer y vamos a ver cómo va la votación de un tema del cual podríamos estar hablando 2 horas fácil, pero así es la televisión. Vamos con la encuesta, la vamos a buscar, ahí están los casos, ahí está. Semana clave en el Congreso para el tercer retiro del 10%. ¿Qué opinas? Apoyo el proyecto, dice un 57%. Perjudicará a las pensiones, dice el 15,1%. Prefiero un bono universal, dice el 28%. Va liderando hasta el momento la primera opción, un apoyo total al proyecto del tercer retiro del 10%. Carola Salazar, doctora en Antropología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Gracias por participar de Puntos de Vista. Gracias, Francisco. Que tenga buena tarde. Igualmente, y le agradecemos también nuevamente a Bexabé Vidal el haber participado en nuestro programa. Bexabé, que le vaya muy bien. Muchas gracias, que tengan buena tarde y un gusto haber conocido a Carola. Muy bien, muy bien. Es la idea dar la visibilización también a nuevos panelistas. Muchas gracias por su compañía. Mañana los espero en TVU Noticias a las 11 horas.